Hola, buenos días aquí en Espacio Virtual, Julia Yoga con Amor. Eh, Les tengo una sorpresa todo el mes de de febrero. Diciembre ya pasó, viene el febrero, el mes de amor y de amistad. Entonces, ¿qué pensamos cada quien de nosotros sobre el amor? ¿Qué representa amor para nosotros? Luego pensamos que es lo mismo, ¿no? Es familia, es amor a los hijos, es amor a tu pareja, pero existen otras formas de amar. Entonces, invité a varias personas que nos van a platicar sobre su amor en la vida, entre cuales aquí está mi amigo Luis Antonio Espino. Buenos días, Luis. Hola, querida Julia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí esperando con ansias a escuchar tu historia sobre el amor. Ay, pues muchas gracias por invitarme, querida Julia. La verdad, cuando me invitaste, yo dije, yo no sé nada de yoga, no le hago a eso de la elasticidad y la fuerza. Todo lo que has visto en Facebook es Photoshop, eh, pero, pero bueno, ya que me explicaste que es un tema muy, muy padre, muy bonito, muy interesante el tema del amor. Y bueno, muchas gracias por invitarme y ojalá resulte interesante para tu público, que tienes mucho público que te sigue con mucho interés. Sí, Luis, y les platico que Luis es el consultor en comunicación y se especializa en escribir las palabras y escribir y analizar los discursos para personajes públicos, uno de cuales es el expresidente Felipe Calderón. Es cierto que Felipe Calderón de repente usaba tus letras para sus discursos. Sí, bueno, la verdad es que descubrí tardíamente en la vida el amor por escribir. Es de esas cosas que si hubiera sabido de chavo que me iba a gustar tanto, a lo mejor me hubiera especializado o hubiera estudiado letras o algo así. Estudié números, estudié economía, pero pues con los años me fui dando cuenta que lo que más me gusta en la vida es escribir y que tengo, como platicábamos antes de empezar a grabar la entrevista, siento un gran amor por las palabras, por la palabra escrita y por la palabra hablada, que a lo largo de mi carrera he visto que es muy poderosa. La palabra pues puede inspirar a la gente, puede elevarla, puede hacerla sentir admiración, puede hacerla sentir cariño o puede hacerla sentir cosas negativas, dependiendo de lo que les digas, ¿no? Ese es el poder del discurso, no solo en la política, ¿no? En todas las áreas de interacción humana. Creo que esa es la gran fuerza de la palabra y por eso me declaro enamorado de las palabras y me encanta escribir, me encanta aprender y pues por eso estamos aquí. Sí, entonces el tema de nuestra conversación va a ser este amor, el amor por la palabra. Luis, y estás platicando algo muy interesante porque dices que tú nunca estudiaste la letra ni fue tu profesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia de amor? Eh, bueno, yo creo que empieza cuando me doy cuenta de que, pues, si tú escribes las cosas de una forma o las dices de una forma, pues puedes comunicarlas mejor y la gente te puede comprender mejor y los temas complicados volverlos simples, los temas secos, áridos, volverlos interesantes y ver el rostro de la gente cuando dice, ah, ya entendí, ¿por qué no me lo habían dicho antes así? No sé si te ha pasado que a veces hay temas que piensas que son muy complicados, pero cuando alguien los explica con un lenguaje más amigable, más simple, más directo, eh, lo entiendes Claro, y estás de claro. acuerdo o te convence. Y entonces, Sí, porque en la palabra está la verdad, ¿no? Luego tenemos alguna situación en la vida y no nos acercamos con otra persona para hablar, sacamos nuestras propias conclusiones, pero cuando podemos expresar claramente qué es lo que queremos comunicar, se abre otra expectativa, nos sentimos entendidos. claro, y además, pues
con los años también uno va aprendiendo el enorme poder de la palabra en las relaciones más importantes que uno tiene, la pareja, la familia, los hijos, los padres, y cómo el lenguaje importa mucho en lo privado y en lo público. Yo me empecé a especializar pues en el lenguaje público, en el lenguaje que usamos para entender y para participar en los asuntos que nos deben interesar a todos, en los asuntos económicos, políticos, sociales del país. Yo trabajaba y trabajé varios años en gobierno, como dijiste, y después ya desde hace ya 8 años, pues como consultor privado, y empecé también a escribir artículos, y ahí me fui dando cuenta de que pues es muy satisfactorio poder poner tus opiniones por escrito y que a través de la palabra también la gente comparta lo que piensa, ¿no? Y lo que siente y lo puedas transmitir a un gran público. Digamos que a través de tu amor a la palabra nació tu profesión, tu oficio. Sí, porque como me gustaba escribir y yo desde joven pues me gustaba escribir cartas, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que ahí fue cuando pues alguien se da cuenta de que puedo, en la universidad me dicen, oye, pues es que tienes cierta soltura en la pluma para expresar las ideas y me fueron motivando a descubrir que podía redactar bien, que suena como algo pues que muy obvio, ¿no? Que debería ser muy natural, pero que pues no necesariamente se da muy frecuentemente en nuestras escuelas. Hay gente pues que sí de plano llega a la universidad y como que no le, no le sale la escritura, ¿no? Expresar las ideas de manera ordenada, sobre todo, ordenar la cabeza y presentar las ideas de una forma elocuente. Y mucho menos se les da a veces a los políticos y por eso pues surgen personajes como lo que yo me volví, que este oficio de ghostwriter, ¿no? De escritor fantasma, de ser el que está detrás del personaje público, ayudándole a que sus ideas las pueda expresar mejor, las pueda expresar de la mejor manera, y pues también ayudándoles a mantenerlos dentro de los límites de la ética y de la veracidad. Pero qué interesante. Entonces tú te tienes que poner un poco como el abrigo de esta persona para entender qué es lo que quiere decir y qué quiere expresar, ¿no? Y nada más buscas las palabras. O sea, debes de tener una cierta sensibilidad de saber cuál mensaje quiere dar este personaje político. Entonces tú le das la forma de mensaje para que la gente, a través de este amor que tienes a la letra, puede recibir, para que este mensaje pueda ser recibido. Sí, y entre mejor puedas conocer a la persona o más puedas hablar con esa persona y la puedas entender mejor, va a ser mejor para todos, para el público principalmente, que es el que recibe el mensaje, para la persona que da el discurso y para mí. Por eso una regla que tengo como consultores, yo no le puedo escribir un discurso a alguien en quien no creo o alguien que tiene ideas que yo estoy en contra, que yo estoy en contra porque no saldría bien, no lo podría escribir bien, no le saldría bien a esa persona el discurso, no sería convincente, sería sincero y el público no lo creería, ¿no? lo aceptaría. Ujú. Entonces, eso, pues sí, ahí también hay un amor más importante que el amor a la palabra, que tiene que ser el amor a la verdad, ¿no? Ay, qué interesante. Entonces, ¿no podrías escribir palabras para una persona que tú no crees que hay verdad en lo que quiere transmitir? Así es, porque no saldría bien, se puede, pero no sale bien. El resultado es flojo, y no le vas a ayudar a la persona a convencer mejor si tú no estás convencido. Es más, una regla también del discurso es que la persona tiene que estar convencida de lo que dice. Cuando alguien no está convencido de lo que dice, se le nota en el lenguaje no verbal, se le nota en la voz, se le nota en que quiere pasar rápido esa parte de los discursos, ¿no? Como que o no levanta la mirada, no hace contacto visual, en fin, hay muchas señales cuando estás escuchando a alguien
de que no te está diciendo exactamente lo que piensa o lo que siente, ¿no? ¿Desde dónde sale la palabra? ¿Dónde nace la palabra en el cuerpo? ¿Desde qué parte del cuerpo? ¿Desde sentir que nace la palabra? Si nace desde esta parte racional, desde esta parte intuitiva, si nace desde intestinos y esta parte que representa como tu opinión, ¿no? Sobre que sí o no. ¿Desde dónde nace la palabra? Bueno, la palabra en realidad no nace de la razón, sino que las emociones y los instintos que tenemos naturalmente son lo que después la mente se encarga de procesar y de traducir en lenguaje. Y viceversa, cuando escuchamos palabras, sí entendemos el significado racional, pero también hay un impacto emocional. Hay un libro muy bueno de un psicólogo cognitivo-conductual que se llama Jonathan Haidt, y él estudia el lenguaje político. Y él tiene una metáfora muy buena para entender, por ejemplo, cómo recibimos los mensajes de la política. Ujú, Él dice que la mente es como un elefante, ¿no? La mente intuitiva, ujú, y que la mente racional es como el jinete del elefante. ujú, Entonces, un jinete de un elefante en realidad pues no puede parar al elefante, no lo puede detener si el elefante decide embestir. Es muy difícil controlarlo, es muy fuerte el elefante y pues de repente puede irse para un lado, puede irse para el otro, y el jinete, que es la mente racional, como que lo trata de guiar, de encauzar, pero al final de cuentas la fuerza poderosa la tiene el elefante, ujú. ¿no? El elefante es el que decide pues, qué tan rápido van, qué tan fuerte embiste, etcétera, la dirección que toma. Y esa metáfora a mí me parece muy útil para entender cómo el lenguaje entra en nuestra mente, pero lo más fuerte es la respuesta emocional e intuitiva que genera. Y después la mente racional es la que ya trata como de darle una explicación y meterlo en los cajones que tenemos aquí para explicárnoslo, ¿no? Para racionalizarlo. Cuando entiendes eso, entonces ya entiendes la importancia, que no es lo mismo un discurso de un político que empieza a hablar de la familia, del amor, de los valores, que son palabras que le van a caer muy bien a unas personas, pero que va a haber otras que no les guste. Y viceversa, ¿no? Cuando un político te puede empezar a hablar de odio, de rencor, de venganza, eso hay gente a la que le va a gustar mucho, intuitivamente va a decir, sí, eso resuena con mis emociones, pero después lo van a tratar de racionalizar de otra forma. Qué interesante. Y entonces, ¿cómo manejas estos discursos políticos? ¿Cómo? Porque no puedes agradar a todo el mundo, ¿no? Todos van a encontrar su propia interpretación de su jinete. Sí, exacto, pero pues tratas más o menos de que sean valores transversales que todo el mundo comparte, y que las palabras además tienen que ir alineadas con quien las está diciendo, ¿no? Tú Ujú, no puedes decirle a alguien que se ve de una forma y que tiene una vida y que vive de una forma, que empiece a hablar como si tuviera otra vida, porque entonces suena hipócrita, ¿no? Un político que llega, no sé, con un auto muy caro a ujú. un lugar pobre y empieza a hablar de la pobreza, va a caer mal, porque pues lo que ves no está alineado con lo que escuchas. Entonces rechazo, genera rechazo. Ujú. Y entonces tú tienes que cuidar de qué temas y de qué palabras y con qué lenguaje vas a dirigirte a la gente. Si no, no hay una conexión, no se genera persuasión. Y entonces eso la gente inmediatamente dice, no, aquí hay algo que no me gusta, y no lo sabe explicar la gente lo racionaliza después le Ujú. pone palabras, pero primero lo siente y dice, esto no, me da desconfianza o no le Sí, creo, me ha ¿no? pasado, definitivamente entiendo de qué estás hablando.
que luego escuchas a una persona hablando y es como si fuera que no hay verdad en las palabras, pero no lo puedes racionar. Entonces dices, a ver, espérate. No, te estás autoengañando, no puede ser, está hablando todo bien, pero muy adentro dices, no, eso no es verdad, pero no puedes, no puedes racionalizar. Sí, sí entiendo de qué estás hablando. Pues sí, Sí. y además ahí también la enorme responsabilidad de quien tiene un micrófono o quien tiene poder para comunicar, no solo en la política, en los medios, en todos lados, en las redes sociales incluso, porque pues ve lo que es Twitter. Twitter eran 128 caracteres, pero con 128 caracteres, por ejemplo, Donald Trump, pues hacía enojar a medio mundo, activaba odios, activaba rencores, activaba temores y con muy poquitas palabras dichas de manera muy específica y muy particular, pues tenía todo este poder, siendo el presidente de Estados Unidos, tenía él toda esta capacidad de cambiar la realidad o cambiar la forma en la que la gente vivía la realidad, eh, pues en instantes, ¿no? Era un aparato de manipulación de emociones tremendo. Qué fuerte, Luis. Lo que estoy entendiendo es que no siempre deberíamos de confiar en las palabras que oímos, ¿no? Primero tenemos que confiar en este instinto de nuestro cuerpo que está recibiendo estas palabras y cómo lo interpreta, ¿no? Es lo primero que tienes que entender, ya después lo puedes racionalizar, pero por lo que entiendo, el impacto viene directamente a nuestro ser, no a la mente, al elefante primero, ¿sí? Así es, Ujú. y lo difícil que es darte cuenta de que lo que estás escuchando y la forma en la que te hace sentir, eh, eh, no debes reaccionar de inmediato a ello. Y ese es el problema, por ejemplo, del lenguaje en las redes sociales, que en las redes sociales tú ves una palabra que te activa de inmediato una emoción y Ujú. dices, yo estoy en contra de eso, o este es un tonto, no lo voy a oír, o cosas así instintivas, rápidas, y ahí no hay filtro, ¿no? Y entonces la gente toma su teléfono y de inmediato quiere reaccionar. Puedes reaccionar con un like, puedes reaccionar con un emoticón, una carita, puedes reaccionar, o los que están más involucrados, pues empiezan a reaccionar con insultos o con descalificaciones, con burla, con ataque. Las redes sociales lamentablemente pues sí se han vuelto un hervidero de emociones que se Ujú. reflejan en un lenguaje público, o sea, el lenguaje que todos utilizamos para hablar de los temas públicos, o en un lenguaje cada vez más degradado. Y eso pues no está bien, ¿no? Y entonces uno que dice, pues yo amo las palabras, pero lo que está pasando ahorita es que la gente vive de una forma muy inmediata, todo quiere reaccionar de inmediato. Y en Ujú. esa rapidez de la reacción, pues el elefante se va y ya no hay jinete, ¿no? El elefante se lanza solito a destruir. Y eso es lo que nos está pasando. Sí, y para eso sirve la práctica de yoga, Luis. Yo aquí metiendo mi palabra, pero insistiendo muchísimo, que en la práctica de meditación y práctica de atención durante cuando estamos practicando asanas, desarrollamos esta capacidad de ver cómo interactúa el elefante con jinete, qué relación tienen. Entonces, en dado momento, ya está más fácil de reprimir tus impulsos en el momento cuando sientes que va a salir de control tu palabra, es mucho más fácil decir, a ver, espérate, ¿no? Espérate, haz una pausa, ¿no? Escribe todo lo que estás sintiendo. Este papel déjalo al lado, mañana vuelve a leer esta furia, ¿no? Y ya respondes, Claro, va a haber tu tiempo para responder, ¿no? claro. Sí, me imagino que también estar en contacto con tus emociones, porque en la medida en la que uno está en contacto con las emociones, uno puede diferenciarlas, puede distinguir la tristeza del enojo o la preocupación del miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú cuando, es lo que hacen los terapeutas, ¿no? Que le ponen nombre, el nombre correcto a cada emoción para que tu mente racional sepa, pues, más o menos qué hacer
para controlar al elefante cada vez que se te pone o con miedo, o con ansiedad, o con enojo, ¿no? Ujú. Sí, pero fuera de la terapia, ¿no? Es como un trabajo diario que nos Ujú. corresponde hacer y no confiar que un terapeuta lo hace por nosotros, nos resuelve. Es como un trabajo diario que reconocer, ah, reconocer nuestras emociones, sensaciones y qué efecto tienen sobre nuestra actividad mental. Luis, y yo quería hacer aquí otra pregunta, ¿no? De todos los Ujú. amores, ¿no? ¿Cuál es ahora, en este momento de tu vida, el amor más importante, que tiene más peso, más importancia para ti en este momento? Pues es una pregunta muy profunda. Yo creo que conforme se va poniendo uno cuarentón y va uno, pues ojalá va uno madurando, ¿no? Eh, pues vas descubriendo el gran valor que tiene un tipo de amor que los griegos llamaban filia, que es, sí, que es, es la alegría del amor. O La alegría. sea, la alegría de compartir el tiempo, compartir un espacio, es distinto del eros, ¿no? De la pasión, de que es Ujú. lo que todos pensamos. Tú dices, 14 de febrero, Día del Amor, pues es el amor romántico, el amor de pareja, basado en la atracción sexual. Ujú. Y hay también este otro tipo de amor, la filia, que es la base, por ejemplo, de la amistad, la base de la solidaridad, de la generosidad, que es es menos apasionado, ¿no? A lo mejor no se han escrito tantas canciones y tantos poemas a la filia como al eros, ¿no? El eros es lo que nos llena siempre, pues nos hace actuar muchas veces de manera impulsiva, en fin, pues todas las grandes novelas, todos los grandes poemas están dedicados a ese tipo de amor. Y la filia es este amor pues más calmado, más sosegado, que cuando pasa un acontecimiento tan grande como la pandemia, cuando ocurren esos shocks que nadie espera, que afecta a todo el mundo, que ya no distingue país, clase social, religión, política, que nos regresan así de golpe a nuestra naturaleza humana, de que somos humanos y nos podemos morir, nos podemos enfermar y nos podemos morir. Y ahí es lo que yo creo que mucha gente estamos sintiendo en el encierro, de estar con nuestra familia, y entonces empiezas a valorar, a apreciar esta gratitud que de repente empiezas a sentir de, bueno, yo aquí por lo menos pues estoy en una casa, estoy bien, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, nos llevamos bien, hay risas, hay alegría, hay respeto, hay convivencia. Eso es la filia, ¿no? Esa es la filia, Ese, sí. es ese amor sosegado, tranquilo, con gratitud, ¿no? No le quiero decir maduro porque suena ruco, así como, ay, amor maduro. Ya me siento así ya como población de riesgo, así si empiezo a decir que es amor maduro, pero yo creo que sí, ¿no? Es parte de la madurez emocional, ¿no? Llegar a ese momento en el que También en sientes gratitud. Maduro, también en Maduro, porque yo siento que de niños hemos vivido este amor en la casa, cuando fuimos niños y sentimos este amor dentro de nuestra casa con nuestros papás, ¿no? O sea, como que son etapas que regresas un poquito de lo mismo. Sí, bueno, y sentirte querido, sentirte aceptado, que es fundamental, ¿no? No tiene valor. Y aceptar a los demás. Pues todo eso que no tiene que ver con el amor romántico, apasionado, loco, pues yo creo que a todos nos pasa. Ya hay que nos pongan en los comentarios todos tus seguidores y seguidoras ahí, ellos cómo lo ven, cómo lo sienten. Yo creo que en la pandemia pues muchos hemos aprendido a valorar las cosas que antes dábamos por sentadas, ¿no? Por naturales. Exactamente, es muy interesante esto de filia, nunca lo había escuchado. ¿Y algún libro? Bueno, es un libro, eso Ah, es un libro sí, ya sé que ya venía el tema del libro, ¿no? Pero lo explica mucho mejor que yo. Yo la verdad es que ahora sí que mucho lenguaje, pero tal vez no lo expliqué del todo de manera completa. Pero es un libro que recomiendo mucho que es
un autor francés que es André Comte Sponville, que se llama Ni el sexo ni la muerte, 3 ensayos sobre el amor. Y son los 3 tipos de amor, ¿no? El eros, la filia y un tercero que se llama el ágape. Y él explica, pues, en cada etapa de la vida y cómo se manifiestan estos 3 tipos de amor. Y Extraordinario, sí, es extraordinario. un Voy a gran poner libro. este libro abajo de nuestra entrevista para que lo puedan buscar y encontrar y leerlo, ¿no? Para conocer Sí, es un estas gran libro, la diferentes verdad. formas, diferentes amores y no pensar que el amor es el único como tú lo interpretas. Hay mucho amor y puedes encontrarlo en... La vida se expresa en amor, ¿no? El amor es la vida por sí, ¿no? Hay muchísimas expresiones. Y última pregunta que quiero hacerte, Luis, es que nos platicas, bueno, ya conocemos a qué te dedicas, pero de algún proyecto que estás llevando a cabo, donde podemos leerte, ¿no? Donde podemos escucharte. Platícanos, por favor. Bueno, gracias. Escribo como dijiste, en Letras Libres, en la revista Letras Libres, letraslibres.com. Eh, Cada mes tengo una columna en el Washington Post, en el periódico Washington Post y .com también, y en Twitter. Interesantísima, porque yo debo confesar que soy cero de política, no me gusta, pero los artículos de Luis siempre los estoy leyendo porque tienen algo peculiar, un poco de humor, ¿no? Un poco esta vista fresca, sobre todo el lenguaje que es accesible para cualquier persona como yo que no entiendo nada en política. No, todos entendemos de política, querida Julia, porque nuestro entendimiento de la política es intuitivo. Entonces, yo creo que todos los ciudadanos entienden perfectamente. El ciudadano es súper inteligente, no creo que sea fácil manipularlo, engañarlo, pero a veces, bueno, a veces por eso el lenguaje importa, porque a veces valores como la justicia, el deseo de justicia o el deseo de mayor equidad o de mayor solidaridad sí se pueden manipular, ¿no? Pero yo creo que parte de lo que trato de hacer es explicar eso, ¿no? Que cuando los políticos nos hablan, ¿qué nos están tratando de decir en realidad? Y por qué es importante defender el lenguaje, ¿no? Y por qué es importante que usemos un lenguaje pues de respeto siempre por las ideas de los demás y por las personas con las que compartimos el país. Y bueno, pues de eso tratan mis artículos, básicamente. Entonces, pues, si los quieren leer, ahí está. Muchas gracias, Julia, por hacerles publicidad. Y en Twitter, pues en esa bonita red llamada Twitter, que no es así como que un derroche de buen lenguaje, me encuentran en @LuisAntespino. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos y platicarnos sobre tu amor a las palabras. Gracias a todos por estar con nosotros.